doctor en Bellas Artes con orientación en Educación Artística de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona en España y licenciado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República de Uruguay. Profesor titular e investigador del Instituto de Bellas Artes de la Facultad de Artes de la Universidad de la República, de la cual es decano interino, investigador nivel 2, Sistema Nacional de Investigadores, Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Uruguay. Bienvenido, profesor Miranda. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes desde Montevideo en esta ocasión. ¿Se escucha bien? ¿Se está recibiendo bien? Perfecto. Sí, todo perfecto. Muy bien. Agradecer a la organización, a las universidades participantes, al profesor Raúl por la invitación, que siempre me honra y siempre realmente es un placer poder colaborar con instituciones amigas y con tantos colegas y tantas colegas que trabajan en esta misma intención, en este mismo entorno de la educación artística, con los problemas y los desafíos que de ellas derivan, digamos así. Por lo tanto, bueno, agradezco la invitación y voy a hacer una presentación para ver si podemos compartir la pantalla. Ustedes me dicen si se ve correctamente. Sí, está perfecto. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Entonces, mi presentación tiene que ver con un artículo publicado recientemente en la revista Desbordes, y en este marco de la invitación de la Asociación Colombiana de Facultades, Programas de Arte, donde tantas instituciones amigas y colegas participan, es interesante pensar en esta condición de las creaciones híbridas, que es un poco lo que nos ha dejado y lo que nos está dejando esta situación de pandemia, de pospandemia, y también para pensar y reflexionar y actuar en esto que tenemos por delante y en estas consecuencias, digamos, de futuro que todo este proceso que hemos vivido y del que aún estamos saliendo implica. De manera que este título y esta convocatoria en base a creaciones híbridas y prácticas pedagógicas y artísticas en la virtualidad es relevante y necesario, digamos, para pensar la actualidad y el futuro. Entonces, me interesa enfocar desde esta idea de la mediación y la pandemia y algunas reflexiones en torno a la educación artística. Nosotros nos hemos encontrado, imagino que muchos y muchas de quienes nos están escuchando y viendo han visto o han tenido noticias de esta serie de Netflix, muy divulgada, muy comentada, del juego del calamar, y me ha parecido en los últimos tiempos una imagen dramática, cruda, pero también relevante, esta que marca un poco la serie para pensar algunas metáforas desde la cultura visual y desde las visualidades que circulan en la actualidad y respecto de nuestras condiciones de trabajo y de nuestras situaciones en los diferentes países y facultades y programas en este caso. Porque efectivamente la pandemia en algún sentido, o en muchos, nos colocó en un laberinto dramático, en un laberinto de dolor,
en un laberinto en el que muchas veces no encontrábamos la salida y no solo la salida vital o sanitaria, sino también la salida de qué hacer, digamos, en esta nueva situación, especialmente para aquellos programas y para aquellas facultades cuyas tradiciones y trayectorias se han fundado o se desarrollan mayoritariamente en el campo de las prácticas artísticas y de las prácticas visuales, con actividades de taller, con actividades presenciales, con actividades proyectuales, eh, que implican la presencia física, que implican la materialidad, que implican el estar en el aula. Entonces, en esta evocación a Escher que la serie hace, pero con un tinte mucho más dramático, me parecía interesante comenzar desde aquí para tomar, digamos, esta metáfora del laberinto dramático, digamos, y pensar el punto en que la pandemia nos colocó. Esto implicó que de pronto, al menos para muchas universidades, quizás la mayoría y para los programas de artes, la universidad, los cursos, nuestras acciones se han visto desbordados, se han visto estallados, digamos así, fuera de las aulas, fuera de los talleres, fuera de los espacios institucionales habituales, y se han multiplicado esos cursos, esas actividades en cientos o en miles de dispositivos digitales de distinto carácter y en distintos espacios, donde convivieron usos, ubicaciones y temporalidades muy diferentes, y donde descubrimos, de alguna manera, exploramos y necesitamos de la ocurrencia de otros y del desarrollo de otros espacios de aprendizaje, de otros espacios de creación, pero también y muy especialmente de otras maneras de participación y de otras maneras de presencia. Esto lo digo especialmente porque de pronto nuestras aulas y nuestros talleres quedaron así, vacíos, sin gente, sin el motor principal de las universidades y de los programas de formación en los que participamos, que son los estudiantes, la razón de ser y la condición viva de nuestras instituciones. De pronto nuestras aulas, nuestros talleres, nuestros espacios habituales quedaron desolados, quedaron vacíos, y muchas veces nosotros y nosotras sin saber qué hacer y cómo reaccionar y cómo comportarnos. Esta imagen me gusta mucho, es de una colega, docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de nuestra universidad, la profesora Beatriz Fernández, con la que trabajamos en algunos proyectos. Y esta imagen es una imagen que ella tomó al comienzo de la pandemia, como muestra de su vacío, digamos, anímico, a partir de esta sensación de ausencia de los estudiantes, ¿no? Es una imagen, una fotografía que ella tomó y que coloca habitualmente en muchos de sus trabajos, porque es una especie de imagen de la desolación y de la incertidumbre del comienzo de la pandemia. Es la imagen con la que ella se encontró y tuvo que salir a resolver, digamos. Salir a resolver cómo hacer con el trabajo futuro, cómo desplegar tecnologías que en nuestro caso, por lo menos en el caso de la Universidad de la República y en muchas de las que conocemos, no eran tecnologías de uso habitual, a veces, y a decir verdad, tecnologías en las cuales ni siquiera creíamos o confiábamos para ser utilizadas en la formación artística,
y tuvimos que salir a tomar de ellas, digamos, para recomponer la relación de aprendizaje, la relación de enseñanza, la relación de vínculo, especialmente con nuestros alumnos y nuestras alumnas. Algo que señala esta colega, Beatriz Fernández. Beatriz siempre dice que encontró el aula estallada. El aula estallada implica que transformar lo que era este espacio lleno de gente, lleno de estudiantes, trabajando, proyectando, conviviendo, de pronto estalló en una multiplicidad de espacios y se encontró con que sus estudiantes ya no estaban congregados en este espacio único, sino que realmente había estallado su salón de clase, su aula, su taller, y las personas se conectaban a la situación de aula o de clase desde su casa, pero también desde una ruta si tenían que trasladarse, incluso desde el hospital. En un momento, Beatriz percibió lo que estaba pasando, se interesó por eso que estaba pasando y pidió a sus estudiantes que enviaran fotografías en el momento, a tiempo real, digamos, para verificar de dónde era esa nueva aula estallada y múltiple en que estaba ocurriendo lo que antes ocurría en un espacio cerrado y puertas adentro, y empezó a recibir imágenes de gente que iba en auto, de gente que estaba ingresada en un hospital, de gente que estaba en su casa, de gente que estaba en situaciones de cuidado, etc. Entonces, esto merece, ya está desarrollando una investigación en este punto que cuando culmine va a ser muy interesante de compartir y de acceder. Está tratando de entender qué sucedió en esa expansión de la universidad hacia otros espacios. ¿Qué pasaba afuera de la universidad, ¿no? ¿Qué pasaba fuera de por ejemplo, en este caso del edificio central de la Universidad de la República en Montevideo? Pasaba esto, ¿no? En aquellos primeros meses de 2020, aquí en este país, el primer caso de COVID lo tuvimos en el 13 de marzo, un viernes 13 de marzo de 2020. Prontamente la ciudad, si bien no había una situación de clausura o de imposibilidad de salir, la ciudad, por reacción espontánea de la gente y de las autoridades también en algunos casos, se vio de alguna forma clausurada, los espacios se vieron vacíos, los espacios de recreación, de esparcimiento, de convocatoria social se vieron cerrados, clausurados, eh, y esta imagen era un poco esa fotografía de la desolación, digamos, en que nos encontrábamos, ¿no? En este edificio universitario justamente tan emblemático de nuestra ciudad y de nuestra institución, con con esta situación de señalización, de imposibilidad, de impedimento o de clausura, ¿no? Por lo tanto, teníamos que salir a reaccionar en ese sentido. ¿Qué pasaba en la reflexión o qué pasa en la reflexión respecto de la mediación, respecto de la educación artística? Justo por ese momento, con un colega, Sebastián Alonso, profesor de nuestra universidad, estábamos trabajando en la edición de un libro sobre educación artística, sobre prácticas culturales, sobre prácticas artísticas, y traigo a colación este libro y este trabajo que fue un proyecto editorial, más que un libro, digamos, en sí mismo, fue un proyecto editorial de construcción de un par de años de trabajo con una cantidad de participantes, personas, colegas, amigos, amigas, en fin. Pero traigo esto como ejemplo de que de pronto este proyecto editorial que llevábamos para pensar sobre las prácticas culturales y para pensar sobre las acciones artísticas
y para reflexionar sobre la educación, se vio de alguna forma interrogado o intervenido por esta situación de pandemia y que obligaba a una reacción. Incluso cuando estábamos pensando el nombre del libro, en una de las tantas conversaciones con Sebastián, surgió esta idea de titular el libro como "No fue posible encontrar lo que buscábamos", ¿no? Porque justamente para señalar la incerteza, digamos, o para señalar la incertidumbre, o para justamente la continuidad de la búsqueda, ¿no? Y este proyecto editorial tuvo que transformar sus condiciones de presentación, de activación, y decíamos, bueno, ¿cómo un libro de, qué sé yo, 600, 700 páginas con tantos y tantas invitadas, cómo hacemos para trabajar con esto? Y entonces comenzamos a hacer presentaciones virtuales, ¿no? Invitamos a personas que habían trabajado en el libro o que participan de nuestro grupo de investigación y de nuestras proximidades académicas, en este caso Arianna Fasanel, una queridísima colega de nuestra universidad, Florencia Encilio también, Gabriel Pelufo, un crítico de arte muy relevante en nuestro país, bueno, Luis Kamnitzer es conocido por todos y por todas, mucha gente de la que había trabajado en el libro y que teníamos interés de comentarlo y decir, bueno, ¿cómo empezamos a activar formas que las habíamos pensado y las habíamos diseñado para que fueran presenciales? Cómo transformar también este tipo de prácticas de mediación que tiene que ver con otros tipos de proyectos que por momentos no ocurren en el aula, pero sí ocurren dentro de la institución en espacios seguros, digamos, o que creemos seguros, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que empezar a hacer esta serie de un poco lo que nos pasó a todos y a todas, salir a ser más intenso y a incentivar el uso de las tecnologías, convocar a las personas, a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, colegas, en fin, a participar de estas activaciones, a rediscutir los materiales en nuevos formatos, con nuevas condiciones y aprendiendo juntos y juntas a generar estas nuevas convivencias mediadas por la tecnología. La calidad, es cierto que muchas veces la calidad de los participantes, de las personas convocadas, como la de esta mesa, por decir un ejemplo, pero ayudaba, digamos, a que la gente se motivara y también perdiera, digamos, sus propios miedos a participar de esto que para muchos y muchas nos resultaba una caja oscura, una forma no confiable, como decía hoy en algún caso, pero que se volvía necesaria, ¿no? Y que se volvía un recurso útil, amigable y que teníamos que aprender a conocer y a utilizar. Por otro lado, ¿cuánto de esto, digamos, se incorporaba a nuestras formas de pensar la educación artística y las prácticas culturales en general, en esas maneras que señala un colega chileno, Carlos Osa, un colega de la Universidad de Chile, que él dice, bueno, la educación artística tiene mucho aún para armar y desarmar y para pensar y para investigar de una manera que no puede ser lineal. Entonces, me interesa recuperar esa forma de no linealidad, digamos, porque justamente es la forma que de alguna manera
descubrimos o incentivamos a partir de todo esto que nos ha pasado entre la pandemia y la utilización de las tecnologías para encontrar nuevas formas de mediación. Entonces, me gusta esta imagen de gráfica que se está exponiendo en el Museo Reina Sofía de Madrid, de un colectivo y colectivos de acción gráfica argentina, donde de alguna manera muestra esta nube de situaciones, de desafíos, de metáfora de nuevas condiciones de pensar la educación artística, como dice Carlos, a quien recién cité, como un horizonte de diálogos, ¿no? Por eso me gusta esta metáfora de esta nube de afiches que está ahora en el Reina como parte de ese horizonte de diálogos, ¿no? Y creo que eso es un concepto muy interesante para pensar la educación artística y para pensar lo que está por venir, ¿no? Pensar esa idea de el horizonte de diálogos, no el horizonte de certezas, no el horizonte de soluciones, sino el horizonte de diálogos, de punto de vista, de miradas diferentes, y de romper con la linealidad, con la secuencia, con la jerarquía ordenada, para pensar un poco más en esta lógica interconectada, mucho más nubosa, digamos así, pero mucho más interesante probablemente. Entonces, hay tres cosas que me gustaría compartir como para pensar en tres focos de atención, digamos, y para llamar la atención justamente sobre las cosas que nos han pasado, las que nos pasan y las que van a venir, ¿no? Llamar a reflexionar sobre la acción grupal y la acción colaborativa en experiencias de aprendizaje integral, ¿no? Es decir, en experiencias donde se pueda pensar en una integralidad que comprometa lo sensible, que comprometa lo afectivo, pero que también comprometa lo racional, las ideas, los conceptos, las maneras de pensar, ¿no? Yo creo que esa construcción es un desafío para la educación artística, lo ha sido y lo es aún mucho más para el futuro, en ese horizonte de diálogo que recién comentaba, y que esa integralidad de la experiencia, consecuencia de los aprendizajes que debemos buscar y lograr en nuestras aulas y en nuestros programas, tiene que estar fundamentalmente sustentada en una acción grupal y en una acción de colaboración. Eso por un lado. Por otro lado, revisitar, reatender, reformular el uso de las tecnologías en educación artística y en la mediación pedagógica. De pronto nos ha venido de golpe para muchos y muchas que nos dedicamos a esto. Es cierto también, y agradezco, encontramos el auxilio, encontramos la colaboración justamente de muchas personas que ya creían en el uso intensivo de las tecnologías para la educación artística, para la formación en artes, para la mediación pedagógica. Y esas personas nos ayudaron y nos ayudan, como en este caso en que estamos trabajando aquí, nos ayudaron y nos ayudan a volver a pensar el uso de las tecnologías desde una postura crítica, pero también desde una postura de confianza. Para simplemente contar una anécdota, en la universidad en la que yo trabajo, la Universidad de la República, como ustedes saben, es una universidad de 150.000 estudiantes, en un país de 3,5 millones de habitantes. En ese país,
esta universidad tiene 149.000 y tantos estudiantes, prácticamente 150.000. Cuando sucedió la pandemia, la universidad adquirió 100.000, una licencia para 100.000 usuarios de la plataforma Zoom, para que cada estudiante y cada docente en activo tuviera la posibilidad de su propio usuario en la plataforma Zoom. Eso es una cosa que era impensada hace 3 años para la Universidad de la República y mucho más impensada aún para la formación artística. Hoy la Facultad de Artes, de la que yo tengo la responsabilidad de ser decano, reúne la formación musical, la formación en danza contemporánea y la formación en artes visuales en el entorno de 3.000, entre 3.000 y 3.500 estudiantes. Y para nosotros, esta situación de uso de las tecnologías era prácticamente impensada, salvo en aquellas áreas que específicamente utilizaban los medios virtuales o digitales y las tecnologías para su proyecto de creación. Era una cuestión prácticamente impensada. Las nuevas condiciones de la pandemia, y creo que ese es un aspecto al final favorable dentro de tanto condición dramática, nos puso en una primera línea de trabajo con esta cuestión de las tecnologías, y cada uno de nuestros estudiantes y cada una de nuestras estudiantes pasó a tener su propia sala Zoom para producir, para reunirse con sus compañeros y compañeras para trabajar grupalmente, para pensar colectivamente, para armar sus espacios de trabajo, etc., generando este tercer elemento a atender, que es la condición de la proximidad presencial, y yo diría de una nueva presencialidad, digamos, ¿no? Porque mucho se ha hablado de la nueva normalidad, pero también debemos pensar en la nueva presencialidad, digamos, ¿no? Una presencialidad inmaterial o virtual o digital, con nuevas formas de conexión que han aparecido en muchos casos o se han desarrollado en otros, para definitivamente hacer más densa, más rica, más interesante las posibilidades de la proximidad con otros y la proximidad con otras. Entonces, a mí me parece que estas 3 cosas son 3 de los elementos interesantes para enfatizar y para trabajar, ¿no? La condición de lo grupal y lo colaborativo, la nueva condición de uso de las tecnologías o reuso de las tecnologías, y pensar en una nueva presencialidad, en unas nuevas formas de presencialidad y de proximidad. Claro, esto en un entorno dramático, insisto, como fue el de la pandemia. Hay una filósofa francesa, Bárbara Stiegler, que habla de la nueva vida, o que habló en su momento de una nueva vida en pandemia, y de la situación que en muchos países y en muchas situaciones o en muchas condiciones esta pandemia o esta crisis sanitaria que hemos vivido y que aún estamos viviendo, reveló, digamos, una serie de desigualdades, o profundizó una serie de desigualdades que en América Latina eran muy evidentes, ¿no? Estos son solamente algunos datos a manera de ilustración de la red de pesquisa solidaria de Brasil, donde empezaron a surgir el año pasado esta serie de estudios que daban cuenta de que, por ejemplo, en las carreras tradicionales de enseñanza superior o de educación superior, el riesgo de un hombre negro de morir de COVID es o era 45% mayor que la de un hombre blanco en las mismas condiciones,
o que entre trabajadores de la construcción civil, etcétera, perdón, las mujeres negras tenían el doble de riesgo de morir de COVID-19 que los hombres blancos. Entonces, simplemente para dar una situación que todos y todas conocemos, pero volver sobre ella para pensar cómo esta condición de vivir en pandemia, como señala Stigler, nos hizo llamar la atención o nos llamó la atención y reflexionar críticamente a muchos y muchas de nosotras en el sentido de nuevas formas de individualismo, en el sentido de de la conciencia de la sobreexplotación de los recursos naturales, de la conciencia aún más, si cabe, de las desigualdades de base en nuestra región y en nuestro continente y en Latinoamérica toda, donde de alguna forma también esta condición sanitaria o esta situación de pandemia vino a expresar, a profundizar y a volver a poner en evidencia una serie de afectaciones que tienen que ver con las afectaciones individuales, naturalmente, de la enfermedad, pero también con afectaciones colectivas, sociales, de las que la educación, y en particular la educación artística, forma parte. Entonces, esta idea de que el virus naturalmente atacó el cuerpo físico de las personas, pero también y especialmente atacó el cuerpo grupal, el cuerpo asociado, el cuerpo movilizado, el cuerpo colectivo, digamos, el cuerpo social, ¿no? Y cuando se ataca el cuerpo grupal, asociado, movilizado, se ataca también o se pone en riesgo también las redes de solidaridad, las redes de encuentro, las redes de protección social, las redes de contención, de estar con otros y con otras. Y esa reflexión nos tiene que llegar también para pensar nuestras universidades, nuestros programas y nuestros ámbitos de la educación, ¿no? Aquello que no es, que la mayoría de las veces no es medible, no es visible, ¿no? En nuestras propias prácticas, ¿no? Recuerdo que Mónica Romero, que está por aquí con nosotros y con nosotras, el año pasado en una clase en la que participó con un grupo de estudiantes con los que yo trabajo y las que yo trabajo, llamó la atención sobre ese asunto, ¿no? ¿Qué es de lo invisible de nuestras prácticas? ¿Qué es de lo no dicho de nuestras prácticas? ¿Qué es de lo no material de nuestras prácticas, ¿no? Que debemos descubrir, sobre lo que debemos reflexionar, sobre lo que debemos actuar, ¿no? Y que a veces damos o por naturalizado o por innato o por incorporado sin mayor reflexión, ¿no? Pero realmente agradezco y lo agradezco públicamente ese llamado de atención que recibí de Mónica en aquel caso y que ha permanecido conmigo en el sentido de, bueno, ¿qué es aquello que no vemos? ¿Qué es aquello inmaterial, digamos, que es aquello que no percibimos, pero que construye y constituye nuestras prácticas y nuestras formas? Entonces, me parece que esta es una buena excusa para pensar, bueno, es cierto, tuvimos un virus que nos enfermó, que nos atacó físicamente, que en muchos casos tuvo consecuencias trágicas, etc. Pero también tenemos una afectación del cuerpo grupal, del cuerpo social, del cuerpo asociado, que justamente ataca otras cuestiones que son la solidaridad, la contención, el abrigo, el estar con otros y con otras, ¿no? Y sobre lo que me parece que debemos llamar la atención. Entonces, algunas preguntas, digamos, ¿no? ¿Será que podemos decir, será que las tecnologías que hemos adoptado para el uso educativo en las artes
reconocen una distancia física, pero no una distancia social. ¿Será que hemos construido o estamos construyendo y podemos aún más profundizar para quienes tienen más experiencia en esto, unas nuevas maneras de proximidad social mediante las tecnologías que aporten, como decía hace un ratito, a la construcción de la experiencia educativa de manera integral, de la experiencia estética de manera integral? ¿Podemos decir que es posible que las tecnologías produzcan esa cercanía social, al menos con el mismo valor del que asumimos implica la presencia física? Porque es cierto que quizás hasta tenemos sobrevalorada la condición de la presencia física o el valor de la presencia física y de la materialidad, ¿no? Entonces, pero ¿será posible que las tecnologías produzcan esa cercanía social o mejoren incluso esa cercanía social relevante, digamos? ¿Será posible concebir la acción educativa integral sin estar en el lugar, sin estar en el lugar físico, sin estar en el lugar materialmente, digamos? Yo creo que estas son preguntas que no se saldan, son preguntas que no tienen una conclusión, son preguntas cuya respuesta probablemente vaya mutando conforme van cambiando los entornos, los contextos, las situaciones, y son algunas de las preguntas que quizás tengamos que mantener con permanente reflexión, digamos, sobre las que volver para operar una cierta vigilancia o un cierto recaudo de cómo estamos llevando adelante nuestros trabajos. A partir de estas preguntas, voy a mostrar un par de proyectos recientes en los que he participado o participo, que son proyectos aún en curso. Uno de ellos es un proyecto que se denomina Miradas Cruzadas. Es un proyecto que desarrollamos con colegas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, seguramente conocidos y conocidas por ustedes, especialmente la profesora María de los Reyes González Vida, una querida colega y amiga de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, con la que realizamos un trabajo de colaboración en pandemia y con el uso de las tecnologías entre estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de Granada y estudiantes, en este caso de Bellas Artes, del área de fotografía de la Universidad de la República, de nuestra Facultad de Artes. Ese proyecto, que había tenido otras ediciones, pero en condiciones, llamemos, habituales o en condiciones normales, por decir de alguna forma, si es que existe esa condición, tuvo que ser reformulado en esta nueva situación en que nos encontrábamos. Nos reunimos entre el equipo de Granada, el equipo de Montevideo, a ver cómo continuábamos el proyecto. Entonces, generamos esta versión del proyecto de Miradas Cruzadas a partir de una colaboración entre estudiantes de fotografía de nuestra Facultad de Artes y estudiantes de fotografía de la Universidad de Granada, alumnos y alumnas de los equipos de allí y de acá. Y lo que propusimos, en este caso, queríamos encontrar una forma de mediación a través de la tecnología que permitiera ese trasvase, esa circulación de imágenes, de trabajos, de formas de colaboración, un poco estas cosas que venimos mencionando, entre estudiantes de ambas facultades. Entonces les propusimos trabajar en generar grupos de trabajo que se reunieran virtualmente y que trabajaran sobre proyectos fotográficos comunes.
Y voy a poner 2 o 3 ejemplos en los que trabajamos profesores y estudiantes a la par. Los grupos de trabajo podían estar conformados por estudiantes y por profesores trabajando colectivamente. Nos interesaba menos el lugar tan resguardado habitualmente del profesor o la profesora y del estudiante o la estudiante. No queríamos resguardar ni cuidar esos lugares, queríamos trabajar de una manera mucho más horizontal y colectiva y participativa. Entonces, los grupos que armamos de trabajo tenían tanto estudiantes de aquí y de allá como profesores y profesoras de aquí y de allá, y trabajamos sobre algunos proyectos. Algunos proyectos como este marcaron asombrosas coincidencias, coincidencias formales, naturalmente, visibles, y coincidencias conceptuales de interés. No quiere decir que hubiera necesariamente acuerdos, sí que había atención sobre los mismos asuntos, sobre la naturaleza, sobre el cuerpo, sobre la vida, sobre la creación, etc., ¿no? Sobre las maneras de ser mujer o de ser varón, u otras maneras fuera de la condición binaria, sobre la ciudad, sobre el trabajo, sobre otras formas, ¿no? Entonces, se dieron, por ejemplo, este tipo de resultados finales con fotografías de un lado y de otra. Una de las, en este díptico, digamos, una de las fotografías era de una estudiante que venía elaborando un trabajo sobre el tema de la vida, la muerte, la creación, la naturaleza, etcétera, de Montevideo, y el otro caso era de una estudiante de Granada. Se generó un proyecto ahí muy lindo de trabajo con antecedentes que las estudiantes venían desarrollando. Un segundo trabajo que quería mostrar era un grupo un poco más grande en que participaron profesores, profesoras también y estudiantes, que tenía que ver con la condición, digamos, de género, a partir, en este caso, de documentar los armarios de las personas, ¿no? Con esa metáfora de salir del armario, por decirlo así, en muchos casos, utilizar esa metáfora también, y no solo, para trabajar sobre la condición de género a partir de los armarios de las personas que participábamos, que participaban de ese grupo, solicitando incluso formas colaborativas por Instagram, por Zoom, pidiendo fotografías, imágenes a personas que no estaban participando del proyecto, etcétera, pero para hacerlo más amplio, se difundió, se pidió que la gente enviara fotografías, que enviara imágenes de sus armarios, de su ropa, de sus cuestiones. Se empezó a trabajar sobre esa idea de cuáles son las visualidades que tienen que ver con lo masculino, la condición de lo binario, cuáles son las visualidades que tienen que ver con la condición de lo masculino o de lo femenino, o con relación al orden, al desorden, a la hegemonía, a la contrahegemonía, en fin, una serie de discusiones que permitió la construcción de este tipo de visualidades, o el montaje, en algún otro caso, entre imágenes también de aquí y de allí, algunas más de carácter rural o bucólico, o de los bordes de las ciudades, digamos, en este caso de Montevideo y de Granada, donde se superpusieron imágenes de ambas ciudades, con antecedentes en los que se venían trabajando. Esto luego fue expuesto en una sala virtual, digamos, que creó la facultad también como forma de reacción, digamos, en su momento, que está disponible online para quien quiera acceder, se llama Secuelas. En esa galería virtual
porque que la facultad no tenía y que creó a partir creo que este fue uno de los aprendizajes muy evidente, muy sencillo, y ahora puede parecer muy menor, pero en su momento vino a solucionar la pregunta muy, muy simple de cómo hacemos para mostrar lo que hacen los estudiantes y las estudiantes. Cuando tenemos las dos salas que habitualmente se usan para exponer los trabajos, clausuradas, cerradas, inaccesibles. Entonces, el grupo de profesores y profesoras que trabaja en lo que aquí denominamos la unidad de extensión y de actividades con el medio de nuestra facultad, creó esta sala de exposiciones virtuales donde pudimos exponer, digamos, este trabajo de miradas cruzadas con, bueno, como todas estas exposiciones tuvieron un muy buen número de visitantes, contados por cientos, con la sorpresa de que quizás muchos más y muchas más visitantes que las salas reales o materiales, por decirlo así, o físicas, o que componen la infraestructura edilicia de nuestra facultad. Entonces, este trabajo fue expuesto y está, para quien lo quiera acceder, en su versión completa en este sitio de secuelas del sitio de la facultad. Entonces, bueno, ¿cómo pensar y cómo estamos pensando y cuáles son los desafíos para la vida post-pandemia en esta especie de entre paréntesis en el que aún estamos? ¿Cuáles son esas nuevas proximidades, esas nuevas cercanías que tienen que ver con la cercanía física? Porque naturalmente es relevante y lo hemos necesitado, y aún lo estamos aprendiendo a vivir de estas nuevas maneras con los aprendizajes que nos dejó la tragedia o el drama, digamos así, ¿no? Puede parecer una frase un poco repetida, pero ayer justamente una estudiante de un curso en el que participo que se llama Cuerpo y Cultura Visual, es una asignatura semestral de la licenciatura en Danza Contemporánea de nuestra facultad, que dictamos con otros colegas. Una estudiante me decía, extraño la mascarilla, extraño el tapaboca, porque me permitía el descanso gestual. Me pareció muy poético y muy estético ese concepto del descanso gestual. Y ella decía, desde que dejamos de usar la mascarilla, tengo la necesidad de producir gestos de vínculo con otras personas, de los que la mascarilla me protegía o de lo que la mascarilla me defendía, el tapabocas me defendía. Entonces, ese tipo de reflexiones, ese tipo de descubrimientos, ese tipo de críticas mínimas, micro, de la vida cotidiana, me parece que son relevantes, debemos ir apuntándolas, debemos ir comprendiéndolas, debemos relevarlas, porque por esta cuestión que yo traté de enfatizar ahí, ¿no? Porque ya no somos las mismas personas, ¿no? Esta experiencia nos ha marcado, dentro de unos años será una anécdota, para las generaciones más jóvenes será algo de lo que alguna vez recuerden, como parte de su historia, muy anecdótica, pero lo cierto es que no somos las mismas personas. Entonces, ese tipo de comentarios que nuestros alumnos y nuestras alumnas nos hacen, o que colegas, yo
que hacen a la condición cotidiana, a la condición microsocial de proximidad, me parece que son muy interesantes y muy atendibles, ¿no? Esa idea de, insisto, me pareció muy poética, muy espontánea, además de decir, la mascarilla o el tapabocas me daba como un descanso gestual, digamos, ¿no? Me parece cosas a apuntar, cosas sobre las que llamar la atención. Finalmente, a cuenta de cumplir también con el tiempo, este es un proyecto que quiero mostrar en el que estamos ahora. Es un proyecto que está transcurriendo de nuestro grupo de investigación, el Núcleo de Investigación en Cultura Visual, en un programa aprobado y financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. Es un programa que nuestro grupo viene desarrollando, que se llama Pensar Arte, Actuar Ciudad, intervenciones pedagógicas y urbanas desde la cultura visual y el arte contemporáneo. Este es un trabajo que hoy está teniendo su fase expositiva, pero que durante 3 años tuvo un proceso de construcción que había sido pensado para la grupalidad presencial, física, y que tuvo que ser transformado desde a esta altura casi lejano, marzo de 2020, hasta fines del 21, en espacios de producción virtual, ¿no? Entonces, el proyecto preveía una serie de grupos de trabajo denominados Thinking Labs, laboratorios de pensamiento, donde iban a participar presencialmente un grupo de 20 o 25 colegas, profesionales, estudiantes, personas de diferente origen y procedencia y actividad, para pensar los procesos de mediación asociados a otros contextos, a otros temas, a otros procesos, ¿no? Entonces, estos Thinking Labs, que finalmente fueron 5, aquí voy a mostrar simplemente a modo de ejemplo estos 3 primeros, que tenían esa pretensión, digo, original de ser presenciales y grupales, terminaron ocurriendo en encuentros virtuales, mediados justamente por el uso de las tecnologías, donde construir la idea de mediación y entornos o temas o usos diversos como para pensar las posibilidades y las consecuencias y los alcances de la mediación. Y así armamos, por ejemplo, mediación y tecnologías con el profesor Pablo Boquete y con Juan Martín Prada, colega, amigo que ustedes conocen muy bien porque me consta que ha colaborado también en otros eventos. Otro grupo que armamos durante varias sesiones trabajó sobre la idea de mediación y ciudad, otro sobre mediación y feminismos, en fin, con colegas y amigos como Manuel Aguirre o Rosario García Huidobro, también personas conocidas por todos y todas ustedes. Entonces, transformamos aquella cuestión que iba a ser presencial en una posibilidad mediada por el uso de las tecnologías, con unas nuevas presencialidades virtuales, con unas nuevas formas de comparecer colectivamente. Las publicaciones que iban a ser especialmente en papel se empezaron a transformar en PDFs que tenían la posibilidad de la circulación. Los mapas que debían generarse también físicamente empezaron a discurrir, digamos, de manera digital, donde todas aquellas personas que participaron, por ejemplo, simplemente para mostrar el ejemplo,
con Pablo y con Juan Martín, en este caso, más otra cantidad de colegas y participantes que aportaron sus reflexiones y aportaron sus conocimientos y sus saberes y sus críticas, en este caso a la cuestión de la mediación vinculada con las tecnologías. Generamos estos mapas de reflexión, de síntesis, de relaciones, como para devolver y poner en circulación, ¿no? Finalmente, ¿cuál era la expresión de esto una vez transcurridos hasta esta fase de pospandemia en la que nos encontramos ahora un poco en entre paréntesis, retomando, digamos, las condiciones habituales? Entonces dijimos, tenemos que llamar la atención sobre este asunto. Estamos produciendo y se está desarrollando una exposición de todos esos materiales generados en el espacio de arte contemporáneo de la ciudad de Montevideo, una vieja cárcel del siglo XIX, de características de un panóptico de 4 rayos, digamos, con una estructura central y 4 rayos de vigilancia, una vieja cárcel del siglo XIX, uno de cuyos rayos hoy, para quienes conozcan Montevideo, lo saben, para quienes no lo conozcan les cuento, uno de cuyos rayos está transformado en espacio de arte contemporáneo desde hace unos años. Dijimos, bueno, ese espacio tiene una plaza, dijimos, bueno, todo esto que hemos recogido mediados, digamos, en nuestro trabajo por la tecnología, volquémoslo hacia la ciudad de manera intramuros y extramuros, ¿no? Entonces, bueno, en esta fase perdón, de exposición, generamos un gran cartel, una interrogante pública hacia la plaza que dice qué hacemos con lo que vemos, nos pregunta y intenta interrogar a la gente acerca de qué hacemos con lo que vemos, con lo que vemos en las redes, con lo que vemos en las noticias, con lo que vemos en las pantallas, con lo que vemos en los dispositivos, ¿no? Y luego era, bueno, cómo armar esa exposición de todos esos materiales que durante 3 años fuimos recogiendo o 2 años y medio fuimos recogiendo de manera virtual. Entonces, pedimos a todos nuestros colaboradores y colaboradoras que nos enviaran digitalmente o por correo postal a la facultad, objetos, imágenes, videos, en fin, materiales de cualquier tipo y carácter que entendieran, que daban cuenta de aquel proceso de creación colectiva y de reflexión colectiva sobre la mediación en el marco de pensar el arte y actuar la ciudad. Entonces, eso está montado aún por un mes más en el Espacio de Arte Contemporáneo aquí en Montevideo, recogiendo, digamos, un gran mapa de colaboraciones, de reflexiones, de temas, de relaciones posibles, donde las personas empezaron a mandar desde imágenes digitales por correo y de manera muy sencilla hasta artistas que propusieron juegos y trabajos colaborativos para la exposición, personas que nos mandaron un libro, catálogos de viejas, de los años 60, de viejas emisiones de películas, de cine, de lo que fue en los años 60 el cine universitario en Uruguay. Una colega que envió, a cuenta de que se la devolvamos naturalmente, una muñeca que sus abuelos polacos le regalaron en el año 1974. Fíjense, el compromiso de las personas con este trabajo colectivo. Entonces ella nos dijo que en función de todo esto que habíamos conversado, de la mediación, de los derechos humanos, de las migraciones, de las nuevas condiciones migrantes, etc., ella quería colaborar con este trabajo colectivo con una muñeca que había recibido de sus abuelos polacos, también migrantes en su época en Montevideo, perseguidos por el nazismo, etc. Entonces envió esta muñeca para ser expuesta, y así distintas personas enviaron
sus trabajos, sus colaboraciones, sus videos, sus producciones artísticas o sus muestras, ¿no? Esto es simplemente la manera en que está mostrado, con múltiples dispositivos, con formas de accederlo, y donde nosotros mostramos, aquí se ve parte del espacio de la vieja cárcel, ahora transformada, como les contaba, y donde nosotros colocamos una tribuna hecha con andamios, fabricada con andamios, que es de propiedad, digamos así, de nuestro grupo de investigación, para que las personas que quisieran pudieran tener ahí también un momento de expectación, de reflexión, de diálogo, de observación de todo este mapa construido en esta exposición, ¿no? Entonces, efectivamente eso generó nuevas maneras de uso, nuevas formas de aplicación tecnológica, esta vez presenciales naturalmente, pero con el acceso a nuevos materiales, etcétera, y donde la gente, digamos, dispone de múltiples entradas a diversos materiales puestos allí para su uso, para su disfrute, para su crítica, para su colaboración. Así que les doy las gracias. He usado más o menos una hora de su tiempo, que era lo previsto inicialmente, y espero si quedan algunos minutos para intercambiar. Ustedes me dirán de acuerdo a cómo tienen el tiempo dispuesto. Espero que les haya interesado, gustado, y naturalmente tienen allí mi dirección de correo electrónico para colaboraciones, preguntas, ampliaciones, materiales o lo que quieran enviar o si es posible que yo les envíe o necesiten. Así que muchas gracias. Si quieres, acá. Hola, Fernando. Fernando, Hola. gracias por la charla. Pensando acerca de... bueno, igual es la otra cámara. Bueno, ahí se ve. ¿Sí? Ya. Estaba pensando acerca del momento en que hablabas de obras que se hicieron de manera colaborativa entre, creo, la Uruguay y Irán. Y cómo dejaba ver que había obras que estaban abordándose de manera más o menos similar técnicamente entre personas ubicadas en diferentes latitudes. Bueno, ya visible desde que han existido, por ejemplo, las redes sociales virtuales como Instagram, donde tal vez no estoy escuchando, acuden para no estoy escuchando bien, estoy escuchando formas realizadoras con un que eco. sean desde mi celular. ¿Se me escucha? No, está en... Sí, sí. ¿Ahí me escuchas? Ahora parece que se escuchaba entrecortado y con eco.
Ahí yo creo que se escuchaba silenciado. No, yo no escucho mal. Ahí me escuchas mejor, Fernando. Sí, ahora sí. Listo. Lo que decía era que estas prácticas que suceden en paralelo ya, digamos, ya éramos conscientes de que estaban ocurriendo, por ejemplo, con las redes sociales como Pinterest o Instagram. Ay, chinga, perdón, Como Pinterest o ¿no se escucha? Se escucha doble. Ay, lo siento. ¿Hay algún micrófono abierto que duplica el audio? Sí, eso veo. Hay uno abierto. Claro. Dame un minutico, ya hasta me perdí. ¿Cuál era mi pregunta? Yo le digo a Alejandra que me dé permiso de anfitrión. ¿Usted me puede dar permiso de anfitrión? Parece que por ahí no me escucha. Por acá. Mi voz no se no, me parece.
Fernando, que tuvimos una dificultad acá en el espacio y no sé si ya se pueda. Sí. Hay una pregunta de Ricardo Hernández. Mil gracias por tu paciencia y por la paciencia de Por favor, las es personas comprensible. Muchas gracias. Entonces, Ricardo, si quiere. Creo que ya se escucha bien, ¿cierto? Sí, ahora sí, perfecto. Gracias. Bueno, para recapitular, estaba hablando acerca del caso de las obras que se realizaban entre la Universidad de Uruguay y la de Granada y de cómo dejaba ver que había formas de abordaje similares técnicamente y pues conceptualmente. Y yo pensaba pues que esto pues ya ha sido visible desde hace un buen tiempo, por ejemplo, por medio de redes como Instagram o Pinterest o Behance, en donde de pronto los artistas también acuden para, pues algunos casos para indagar qué está pasando en el mundo del arte de algunos artistas y en otros pues para ver cómo producir obras para, no sé, cómo hacer parte de unas formas de producción artística aceptadas. Digamos, eso al ser ya visible desde hace un buen tiempo, ¿cuál es la diferencia que significa ahorita para una universidad y para las universidades del mundo en modalidad virtual, digamos en artes visuales, encontrar estos puntos de encuentro? Porque ya eran visibles desde hace mucho tiempo, entonces, ¿qué es lo que en realidad queda después de que, por ejemplo, la universidad de ustedes tiene esa experiencia? ¿Cuál es el plus en este momento? Si ya sabíamos que eso estaba sucediendo ahorita, ¿cuál es el extra de que esto suceda? Esa era mi pregunta más o menos. Sí, se entiende perfectamente. A ver, aquí, claro, que lo nuevo para el mundo no siempre es lo nuevo para las instituciones, digamos así. Entonces, naturalmente es cierto que hay mucho de esto que ya pasaba en redes sociales o que pasaba en otras formas de colaboración, pero también es cierto que reconocemos que no es lo que pasa habitualmente en las instituciones o en muchas de nuestras instituciones, a veces apegadas o mayoritariamente apegadas a la idea de las bellas artes. La idea de las bellas artes implica el autor individual, masculino, genial, etcétera, etcétera, que todos y todas conocemos. Entonces, que sea una, digamos, que no sea una novedad para el mundo no quiere decir que no sea un desafío para instituciones muchas veces centenarias, donde sus prácticas son habitualmente tradicionales, en ese sentido de lo tradicional, y donde los estudiantes y las estudiantes, a veces, y yo creo que sobre esto aún falta reflexionar mucho más, aún viniendo esos estudiantes y esas estudiantes de entornos colaborativos, colectivos, de redes sociales, de uso de la virtualidad y de lo digital, etcétera, etcétera, aún llegan a nuestras universidades o creo que mayoritariamente, por lo menos no quiero implicar a todos, pero sí a nuestra facultad, casi que respondiendo al viejo paradigma del arte y de las bellas artes. Entonces, se produce allí como una paradoja, ¿no? Uno diría, bueno, son estudiantes que provienen del uso habitual de las redes sociales, del medio digital, de la condición de experiencia de habitar ese mundo, pero sin embargo parece que el reclamo o la intención o la fantasía respecto de cursar una carrera artística es la cierta condición individual o de éxito personal, digamos así, ¿no? Entonces, quiero decir, no siempre lo que parece habitual en el mundo es lo habitual en instituciones tan consolidadas, tradicionales y solidificadas, digamos así, como las nuestras, o por lo menos como la mía.
Eso por un lado. Por otro lado, este tipo de cuestiones, y es algo que tiene que ver con esto que menciono, también es una forma de traer lo que ya el mundo hace, digamos, a lo que pasa en la universidad o a lo que hace la universidad y a las desconfianzas que la universidad tiene. No voy tampoco a generalizar, pero al menos en mi facultad, en mi universidad, pero en mi facultad, había, y aún perdura, quizás menos, mediados por esta situación en la que hemos vivido, aún perdura una desconfianza respecto del uso de las tecnologías, ¿no? O de las nuevas tecnologías, para referirnos a los medios digitales y a la virtualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que la mayoría de nuestros profesores y de nuestras profesoras entienden que la enseñanza del arte, el aprendizaje del arte, es aún mayoritaria y especialmente presencial, es aún mayoritaria y especialmente dirigida por la idea de un creador, de un espectador y de una obra. Entonces, este tipo de cuestiones, aunque ya sucedieran en el mundo real, entre comillas, también son proyectos que de alguna manera sacuden ciertas cuestiones consolidadas y evidencian cierta necesidad de reflexión sobre cuestiones consolidadas. Un poco aquello que decía Antonio Gramsci hace ya muchísimos años, que es toda verdad descubierta en la escuela, algo así decía Gramsci, toda verdad descubierta en la escuela, aunque sea una verdad ya vieja, es un descubrimiento. Y yo creo que con este tipo de experiencias pasa eso, no es que esto no suceda en las prácticas habituales del arte, y habría que ver qué tan consolidadas, ¿no? Digamos, porque quizás sean también prácticas mucho más periféricas o mucho más en los bordes o más desestimadas, digamos, ¿no? Pero sí, me parece muy interesante la pregunta y es importante porque nos coloca en esa cuestión de la reflexión entre lo que pasa en el mundo y lo que hacen nuestras instituciones. Y cómo a veces este tipo de situaciones nos pone frente a cómo lo resolvemos. Y cómo lo resolvemos, capaz que es como el mundo ya lo hace, pero nosotros aún no lo habíamos asumido. Entonces, para muchos y muchas de esas estudiantes era la primera vez que trabajaban dentro de la universidad colaborativamente con otros o con otras, y mucho más con otros y con otras de otra facultad, de otro país, de otra realidad. En ese sentido, entonces, no teníamos la pretensión de la novedad, sino la intención de, bueno, cómo generamos posibilidades aún en estas nuevas condiciones. No sé si por ahí... Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, parece que no tenemos más preguntas por ahora, ya en el chat tampoco. Ahí es agradecimientos, palabras de agradecimiento por compartirnos sus experiencias, su investigación y por dejarnos con muchas dudas, por ponernos en nuestra cabeza muchas dudas. Maestro Miranda, mil gracias por su intervención. Muchas gracias a ustedes por la atención, por la invitación y felicitaciones por el evento tan necesario y tan interesante. Muchas gracias.